¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a esta última edición de la Semana de Málaga TV, donde vamos a analizar diferentes puntos de actualidad. Ayer hubo pleno municipal y por lo tanto este viernes, como es habitual cada mes, toca analizar las diferentes mociones, las diferentes decisiones que tomaron los distintos grupos municipales. Y es que siempre digo lo mismo, las sesiones plenarias son muy importantes porque ahí es donde se toman decisiones que de alguna u otra forma pues van a afectar al futuro de la ciudad y en definitiva a todos los malagueños. Es el instrumento que tanto el equipo de gobierno como la oposición tiene para poner sobre la mesa los distintos asuntos que preocupan a la ciudadanía, tanto a nivel local como a nivel regional o incluso también en algunas ocasiones a nivel nacional. Por lo tanto, con concejales de los distintos grupos políticos vamos a analizar esta tarde alguna de las mociones y los saludo ya enseguida porque ya me acompaña en ese plato Elisa Pérez de Siles, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de la capital. Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias. Concejal socialista Salvador Trujillo, bienvenido a Málaga TV. Muchas gracias. Y por parte de Adelante Málaga nos acompaña Nicolás Esguiglia, bienvenido también a Málaga TV. Gracias, buenas tardes. Vamos a comenzar hablando, si os parece, pues por una moción institucional. Yo creo que algo también importante, ¿no?, de cara a la ciudadanía, pues lanzar ese mensaje de que sois capaces de poneros de acuerdo, ¿no?, con respecto a las decisiones que se toman, y una moción institucional pues significa eso, ¿no?, significa una moción que se presenta y que todos los grupos pues dan su apoyo y la hacen, en este caso, institucional. Me refiero a una moción sobre la violencia que presentaba en primer lugar el Partido Socialista y a partir de ahí se hizo institucional. Condenaba las amenazas, ya saben todos ustedes, amenazas recibidas por parte de representantes institucionales, y condenaba pues cualquier tipo de violencia. En concreto, pues lo habrán oído, amenazas a María Gámez, a Pablo Iglesias, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, también a José Luis Rodríguez Zapatero. En fin, una moción que pretendía pues condenar la violencia, que el Partido Socialista pues la llevó a pleno y que, como les he dicho, finalmente se hizo institucional. Empezamos, si os parece, por Salvador, siendo el Partido Socialista el que la llevó a pleno. Salvador, adelante. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí con todos ustedes. Nosotros creemos que esta moción lleva el ADN de los demócratas. Los demócratas tenemos que estar en contra de cualquier presentación de violencia. En el día a día que hemos visto durante estos meses atrás, estas semanas atrás, el ambiente político se ha enrarecido de una manera que se ha trasladado a la calle. Y se ha trasladado a la calle en forma de amenazas violentas, amenazas de vida, con esos sobres con balas, etcétera, etcétera, que ha recibido el señor Marlaska, el ministro Marlaska, que ha recibido el señor Iglesias, que ha recibido la señora Ayuso, que ha recibido también el señor Rodríguez Zapatero, y además también ha recibido una malagueña, además que es directora de la Guardia Civil, como es María Gámez, portavoz del Ayuntamiento de Málaga y muy querida pues en Málaga, ¿no? Además reside aquí, tiene los hijos aquí. Yo creo que nosotros teníamos que llevar esta moción de cara a que comprendemos que todos los grupos políticos que hay en el Ayuntamiento, ese ADN demócrata lo iban a echar encima de esta moción. Y así ha sido, desde luego, ¿no? Nosotros al principio no comprendíamos cómo determinada literatura que iba en la moción, concretamente en contra de las acciones que vos estás llevando a cabo, un partido de ultraderecha que está llevando a cabo en el día a día, en esta efemérides que se va a celebrar ahora el próximo martes 4, desde luego esto salía de tono, se iba de las reglas de juego, se iba fuera de las reglas de juego, y nosotros creíamos que había que pararlo de alguna manera. Indudablemente los demás grupos políticos consideraron que había que quitar cualquier nomenclatura a cualquier partido, y bueno, así ha sido, así ha salido. Y nada más, creemos que como demócratas que somos, hemos estado todos conjuntos en el no a la violencia. Nico. Yo creo que es de sentido común y que es un buen paso que en este tipo de temas haya una unanimidad total. Tenemos que condenar cualquier tipo de violencia, no tiene lugar, digamos, en una sociedad democrática este tipo de prácticas. Creo que cualquier vecino o vecina que nos está viendo está de acuerdo en esto. Hay que poner freno
de forma muy clara, rotunda, contundente, condenar este tipo de acciones, esta y cualquier otro tipo de manifestaciones de violencia. Creo que una cosa también importante es que la moción, además de condenar estas amenazas, también señalaba algo que creo que es importante cada vez hacernos más alerta, que es que no se puede utilizar, no vale todo en política. Entonces hablaba también de condenar la utilización de discursos racistas, homófobos, que segreguen a la población o que produzcan o que quieran producir odio, digamos, entre la ciudadanía simplemente por cuestiones diferentes. En este caso yo lo voy a decir con total claridad, la utilización que está haciendo el partido Vox de extrema derecha, por ejemplo, intentando convencer a los madrileños de que su principal problema son los 279 menores no acompañados, que son chavales que no tienen padres, simplemente porque han nacido fuera y quieran producir esta sensación de miedo y de amenaza, o que hayan dicho que van a deportar a una persona que va en la lista de Unidas Podemos, que tiene nacionalidad española, pero simplemente porque tiene la piel negra. Creo honestamente que en esto tenemos que estar todos de acuerdo y avanzar hacia una sociedad democrática como es la sociedad española. Por suerte, la ciudadanía es mucho más avanzada, mucho más tolerante y entiende el pluralismo político mucho mejor que ciertos partidos. Elisa, la postura del Partido Popular. Bueno, pues nosotros lógicamente nos adheríamos a esa propuesta. No es la primera vez que lo hace este ayuntamiento. Este ayuntamiento siempre se ha manifestado de forma rotunda ante cualquier forma de violencia, ¿no? Cualquier conducta violenta. Nosotros hace también muy poco, ¿no? Lo sufríamos incluso en las propias filas del Partido Popular de Málaga, ¿no? Cuando una concejala del Partido Popular sufría una agresión física en una de las manifestaciones del 8M, simplemente, bueno, pues por ir allí a manifestar su inquietud, ¿no? También como mujer y como feminista. Para nosotros sí era importante, ¿no? Era importante la literatura que decía antes el compañero del Partido Socialista, porque la literatura tenía que recoger precisamente eso, ¿no? La mención expresa de negación, de rotunda repulsa a cualquier tipo de violencia, venga de cualquier grupo o venga de cualquier acción. Para nosotros también es igualmente condenable, ¿no? Que en democracia pase lo que pasó en Vallecas hace muy poco, ¿no? Es igualmente condenable que se haga alusión a la utilización de la fuerza o de la violencia, bueno, pues como arma revolucionaria, ¿no? Que se justifique o incluso se aliente, ¿no? Lo que ha pasado, por ejemplo, en las calles de Cataluña, ¿no? Los procesos insurreccionales que se han auspiciado incluso desde las propias instituciones y que han sido alentados y que han sido justificados también desde las propias instituciones. Insisto, cualquier tipo de violencia, cualquier actitud violenta, cualquier radicalización del discurso, cualquier situación que conlleve, que motive que nuestros vecinos bueno, pues se sitúen en una postura de odio, de confrontación o de cualquier otra circunstancia como la que estamos viviendo, ¿no? En los últimos días, desgraciadamente, pero que ya son muchos meses los que estamos viviendo, ¿no? De confrontación permanente, de radicalidad en los mensajes de todas las organizaciones políticas, es radicalmente bueno, pues, censurado por parte del Partido Popular de Málaga, y por eso para nosotros era importante esa literatura, ¿no? Que fuese una literatura expresa de condenar la violencia, pero no que hiciera alusión a unas formas violentas sí y a otras no, ¿no? Bueno, en cualquier caso yo creo que la esencia de la moción pues era esa, ¿no? Pues condenar la violencia. Yo creo que es a lo que se logró. ¿Queréis añadir algo con respecto o podemos avanzar? Nosotros, sí. El portavoz Dani Pérez en su intervención citó expresamente a María Gámez porque es portavoz, ha sido portavoz en este ayuntamiento, ha sido concejal de este ayuntamiento y además vive en Málaga. Entonces nosotros hicimos esa mención especial porque creemos, bueno, que efectivamente todos por igual debemos de intentar protegerlo, pero hombre, en este caso que lo conocemos y que sabemos cómo es María, de manera expresa, Dani Pérez habló por ella y bueno, desde su punto de vista entendía que había que hacerle esa mención especial. Sí, Nico, adelante. No, muy brevemente, creo que es importante trabajar en dos parámetros, es decir, la condena a la violencia general, pero también poder ser capaz de nombrar las situaciones concretas. No es responsabilidad de todos por igual los discursos de odio y de crispación que se están poniendo en marcha. Por poner un ejemplo, creo que ninguna de las fuerzas políticas que estamos representados aquí tratamos a ningún adversario político como una rata, o
cuestionamos, imagínense que nosotros estamos en la oposición aquí en Málaga y dijéramos que el gobierno de Málaga es un gobierno ilegítimo o un gobierno criminal. Eso es lo que hace la extrema derecha de Vox con unos discursos, digamos, que honestamente, y creo que es bueno que lo digamos de forma abierta, yo sé que igual incomoda por determinados acuerdos o pactos, no sé, pero creo que en esto tendríamos que ser rotundos. Esas cosas deberían salir de la política porque están transmitiendo un mensaje que realmente intoxica la convivencia. Nosotros no podemos tener diferentes ideas, diferentes maneras de entender la sociedad, diferentes propuestas, pero no podemos tolerar que se trate, como en su momento hicieron, el símil es muy claro con lo que se hizo en su momento por la propaganda nazi, tratar a un adversario político como una rata, como una garrapata, etcétera. Me parece que eso es inadmisible. Elisa pedía la palabra y avanzamos de asunto. Adelante. Sí, bueno, efectivamente yo comparto con el compañero Guiglia, ¿no?, que es inadmisible y quizá esa expresión no se ha producido en el seno del Ayuntamiento de Málaga, pero hace muy poquitos días el ministro Marlaska se refería a la organización política del Partido Popular, a nuestra formación política, como una organización criminal. Lo hacía expresamente, hablaba de una organización criminal, refiriéndose así al principal grupo, al principal partido de la oposición. Un ministro que además recuerdo que fue nombrado precisamente por esa supuesta, presunta, según él, organización criminal, estando el Partido Popular en el gobierno como vocal del Consejo General del Poder Judicial. Entonces esa expresión no se ha producido en el Ayuntamiento de Málaga, a Dios gracias, pero sí se ha producido hace muy poquitos días en el gobierno de nuestra nación. Por eso era importante y por eso entendíamos que era importante que bajemos el tono, que así lo hagamos en el Ayuntamiento de Málaga. Nosotros además lo hemos vivido en nuestras propias carnes, es decir, el Partido Popular ha vivido situaciones muy complicadas, ¿no? Complicadas, recuerdo, en las elecciones del año 2014, donde el famoso Pásalo incitaba a que pues muchos vecinos, movidos por ese ánimo y por esa inquietud y por ese odio, asediaran las sedes del Partido Popular. Aquí en Málaga sufrimos varios altercados, incluso bueno, pues hemos tenido que aguantar que algunos de esos que nos escracheaban, que algunos de esos que nos asediaban las sedes, después hayan ido incluso y hayan formado bueno, pues alguna de esas listas, ¿no?, de algunas formaciones políticas. Por eso para nosotros esa literatura era importante y es importante. Es igualmente condenable cualquier tipo de situación violenta, se produzca contra quien se produzca. Y para nosotros es especialmente importante porque, insisto, lo hemos vivido en muchos momentos en nuestras propias carnes. Desde hace muy poquitos días, insisto, la radicalización del mensaje y el que incluso ministros del gobierno de nuestra nación estén formando parte activa de esa campaña madrileña está incitando a que el mensaje se radicalice incluso contra nuestra propia formación política. Bueno, vamos a analizar ahora... Después se retractó y dijo que no, eso no es lo que había dicho. En fin, creo que... Bueno, fue expreso... Creo que se retractó a tiempo. Vamos, yo no tengo por qué decir, ahí está la hemeroteca, y se retractó a tiempo y dijo, puntualizó el adjetivo que puso. Es un adjetivo complicado y difícilmente justificable, radicalmente censurable, y sobre todo cuando hablamos de un ministro que además es juez, insisto, y ha sido miembro del Consejo General del Poder Judicial a voluntad y a propuesta de esa supuesta organización política. Bueno, vamos a analizar a continuación una moción de cada grupo y hasta donde nos quedemos. Por parte del Partido Popular, pues llamaba la atención una moción que pedía el soterramiento del tren del puerto, algo pues que no es nuevo y que ya se lleva hablando, yo creo que más de 10 años, ¿no?, del asunto. El Partido Popular en esta ocasión pues lo ponía sobre la mesa, lo llevaba al pleno instando al Gobierno central pues a que ya pues definitivamente acometa esa obra, ¿no, Elisa? Adelante. Bueno, era una moción muy concreta, efectivamente hemos trabajado durante muchísimos años, ¿no?, esta solicitud de conexión, o sea, de soterramiento de la conexión de la red ferroviaria Puerto-Ciudad. Pero efectivamente era una misión con esta iniciativa muy concreta, ¿no? Es cierto que la importancia económica de esta infraestructura, de la autoridad portuaria,
se viene reflejando en estos últimos meses, ¿no? Desgraciadamente estamos viviendo datos económicos, macroeconómicos muy desgraciados, también importantes para la ciudad de Málaga, y sin embargo los únicos datos positivos que hemos podido ofrecer a lo largo de estos últimos meses son precisamente los datos de exportación, que son los que se dan y se verifican gracias a la actividad del puerto, y sin embargo esa importancia económica, esa importancia para la economía de nuestra ciudad no se ha reflejado a lo largo de estos últimos años en propuestas y en implicación inversora por parte de los distintos gobiernos. Es cierto que lleva guardado en el cajón el proyecto desde hace más de 10 años, y en el año 2017 se solicitó una aclaración al Ministerio acerca de si era necesario actualizar el proyecto, un proyecto que ya estaba redactado y que bueno, calculaba y valoraba este proyecto en 51 millones de euros. Decíamos, le preguntábamos al Ministerio si era necesario actualizarlo, atendiendo, bueno, pues a la nueva situación económica y sobre todo a la nueva normativa, ¿no? Nos contestaron que así era necesario, y efectivamente el Gobierno del Partido Popular en el año 2018, el Gobierno de Mariano Rajoy, actualizó ese informe. Lo que ocurre es que efectivamente ha pasado un tiempo desde aquel entonces, y efectivamente tras una consulta al Ministerio de nuevo nos dicen que deberíamos de actualizar ese informe para que el proyecto sea viable. ¿Por qué entendemos que ese proyecto o que ese informe se tiene que bueno, pues se tiene que llevar a cabo lo antes posible? Porque tenemos bueno, pues a pocos meses tenemos la gestión de los famosos fondos de reconstrucción europeos, los fondos Next Generation, que suponen, bueno, pues la gestión por parte del Gobierno de nuestro país de más de 180.000 millones de euros. En concreto, nos corresponderían 70.000 millones de euros en esta línea, ¿no? En la línea de la mejora de movilidad, de la innovación, y bueno, pues uno de los proyectos que han sido prioritarios, han sido priorizados y han sido presentados tanto por la autoridad portuaria como por el propio Ayuntamiento de Málaga. Hemos actualizado la valoración económica, hablamos de 53 millones de euros, y como digo, para que ese proyecto sea subvencionable o sea susceptible de valoración y sobre todo atención por parte del Gobierno, sería necesario que estuviese ese informe para que esté todo el trabajo preparado y no haya ningún resquicio ni ninguna excusa para que el Gobierno no entienda que es un proyecto prioritario para la ciudad de Málaga y para la economía malagueña. De ahí esta iniciativa en este mes, y de ahí la premura en trasladar esta inquietud al Gobierno de nuestra nación. ¿Cuál fue la postura del Partido Socialista y de Adelante con respecto a esta moción, Salvador? Hubo unanimidad yo creo que para todos, y así lo expresamos todos, y sobre todo el Partido Socialista, para nosotros es una infraestructura clave, está claro. Ya nosotros llevamos una moción muy parecida en el mes de febrero, y también salió con el apoyo unánime de todos los partidos. Por lo tanto, nosotros tenemos claro que es una infraestructura clave, que habrá que pelear por ella, pero nosotros lo que sí le decimos al equipo de gobierno, y sí le dijimos, pues en tono dialéctico, le dijimos que lo que no estamos de acuerdo es que el alcalde se levante un día y diga que va a poner una torre en el puerto, y que mañana va a hacer un hotel, y que pasado va a hacer en la playa de San Andrés. Mire usted, vamos a centrarnos, esto es la arteria fundamental del puerto. Yo creo que será importante que nos centremos en que este es el proyecto importantísimo y que hay que sacarlo para adelante entre todos, porque así lo dijimos. Nico. Esta es mi primera legislatura en la que estoy, digamos, en primera línea de lo que es la política, y hay cosas que llaman mucho la atención. Una de ellas, y yo creo que la gente lo entiende, es la dificultad que hay por parte de los distintos grupos políticos para ponerse de acuerdo sobre proyectos que se consideran estratégicos para la ciudad. Creo que esta moción se ha llevado a lo largo de estos últimos años, creo que por todos los grupos que estamos aquí, en distintos momentos. Lamentablemente suele coincidir que cuando está un partido en el gobierno, se le pide desde la oposición que lo cumpla, cuando cambia lo pide el otro. Entonces yo, sobre este tipo de cosas, realmente cuando hablamos de hacer pactos por la ciudad, grandes pactos por la ciudad, honestamente no lo decimos en vano ni como un eslogan. Habría sobre esta cuestión que firmar un acuerdo entre todas las fuerzas políticas para que los diputados de todas las fuerzas políticas trabajen en Madrid, gobierne quien gobierne, para sacar este proyecto adelante. Hablamos de un proyecto que permitiría la dinamización productiva del puerto, es decir, que no veamos solamente ferries, sino que pueda haber, imaginemos, ¿no?, un puerto vivo, activo, creando puestos de trabajo, permitiendo dinamizar, como bien se decía, la exportación, fortalecer la red ferroviaria. Entonces, honestamente, sobre este tema
Creo que no es bueno que entremos en un peloteo de quién hizo más, quién hizo menos. Creo que honestamente todo hay que reconocer que los distintos gobiernos centrales no los han terminado de impulsar y esperemos que esta vez, o lo antes posible, y en eso estaremos también apoyando en todo lo que podamos, se pueda sacar adelante porque creo que es beneficioso para la ciudad. Confiemos en que sea la definitiva. He querido empezar por estas dos mociones, una institucional y otra por unanimidad, precisamente por lo que decía al comenzar el programa, ¿no? Pues para que vean que los grupos pues se ponen de acuerdo, ¿no?, en diferentes iniciativas que van en beneficio de la ciudadanía. No es el caso de la siguiente moción de la que vamos a hablar. En esta ocasión la presentaba el Partido Socialista y hacía referencia a la desigualdad en los barrios. Para ello se basaba en un informe elaborado por el Observatorio de Medio Ambiente Urbano, pues que resaltaba cómo la pandemia pues había afectado a diferentes barrios, y decía pues que se había acrecentado aún más, había crecido aún más la desigualdad entre los barrios, entre muchos puntos, porque era una amplia moción, pues apostaba por captar industria verde para la ciudad de Málaga y pedía una comisión de trabajo con diferentes grupos municipales y diferentes agentes, pues precisamente pues para crear una línea de estrategia, ¿no?, para que los barrios fuesen avanzando. Creo que es una moción que el equipo de gobierno y el concejal no adscrito Juan Casá creo que rechazaron, y Partido Socialista y Adelante apoyaron. Salvador. Sí, sencillamente nosotros hemos querido poner encima de la mesa los datos que la OMAU, en este caso la universidad y diferentes instituciones han dicho y han puesto de cara a todo el mundo, y es que en Málaga hay dos velocidades, hay una Málaga de dos velocidades, una Málaga de primera y una Málaga de los barrios. La Málaga de los barrios, además, es unos barrios obreros, fundamentalmente, de trabajadores, y esa Málaga es la Málaga perdida, es la Málaga olvidada, son los barrios olvidados de Málaga. Los porcentajes, es muy importante que los porcentajes que se dan en estos estudios, se dan unos porcentajes de pobreza, pues en la zona de primera se da en torno al 8%, y en la zona de los barrios, pues fundamentalmente en el barrio noroeste de la ciudad, pues se dan en torno al 20%, o sea que 1 de cada 5 malagueños está en un entorno de pobreza importante, con todo lo que ello conlleva. Nosotros creemos que desde hace 25 años el Partido Popular ha incrementado esta pobreza, este mapa de la pobreza, este mapa de la vergüenza, y además tenemos muy claro que donde efectivamente se ha actuado con dinero público de forma importante, que ha sido en el centro de la ciudad, aparece como la zona donde menos pobreza y además donde más acción y más trabajo existe. Nosotros creemos que estos servicios públicos, esta inversión pública tiene que ir a los barrios, porque así, desde luego, tendrán las mismas oportunidades los malagueños de segunda, los malagueños de los barrios y los malagueños de primera. Estamos convencidos que el camino tiene que ser intentar invertir en los barrios de una manera decidida, y también además tendremos que ayudar que esto ocurra así, pues con determinados elementos puntuales, como decíamos en la moción, concretamente las bonificaciones al IBI, la bonificación del IBI, que está ahí, que solamente bonifique y ayuda al 1% de los solicitantes. También está el impuesto a la muerte. No puede ser que los malagueños, cada vez que se nos muere un ser querido, tengamos que pedir, como nos ha ocurrido en mi familia, por desgracia, hace poco, había que pedir acceder a un crédito para poder pagar esta plusvalía. En fin, creemos que habrá que hacer un esfuerzo importante, y sobre todo lo que dibujaba también es que donde más pobreza hay, además, es donde el COVID ha atacado fuertemente, ¿no? Hubo intervenciones que decían que es que, como estaban en unos edificios... Vamos pues, terminando, Salvador. Un minutito más está, para que solamente. dé tiempo a seguir. Para seguir. No, sí. está. No, adelante. Termina la idea, pero para poder tratar solamente que igualaba la zona donde menor renta o renta de pobreza hay
con la zona donde mayor incidencia ha tenido el COVID. Elisa contestará, pero como entiendo que contestarás también a Nico, pues adelante, Nico. Creo que los estudios que se hacían referencia en la moción y que son muy interesantes, ojalá tuviéramos más este tipo de estudios y de barómetros en nuestra ciudad, señalan algo que es muy evidente, que estamos en una ciudad desigual. Evidentemente los niveles de renta, la calidad de los espacios y de los servicios públicos, la manera de vivir, por decirlo de alguna manera, es muy diferente en función de dónde se vive en la ciudad de Málaga. Creo que la gente que vive en las barriadas, en distintas barriadas populares, lo sabe muy bien. Eso creo que es innegable. El tema es qué se puede hacer desde las políticas públicas, desde las distintas instituciones, para disminuir esa brecha de desigualdad en nuestra ciudad. Desde nuestro punto de vista, no hay nada más importante que eso. O sea, debería ser la prioridad de cualquier gobierno achicar esa brecha de desigualdad, porque todas las sociedades más avanzadas, fundamentalmente las sociedades más avanzadas son las sociedades menos desiguales, es decir, más igualitarias. Entonces, evidentemente, a ver, hablando, digamos, con cierta prudencia y detenimiento, ¿es toda la responsabilidad del alcalde de esa desigualdad? Evidentemente no. Intervienen muchos factores. El gobierno probablemente de la Junta de Andalucía durante mucho tiempo, y me temo decir que actualmente tampoco está a la altura de las necesidades que tiene la ciudad, pero gobernar 25 años una ciudad, algo de responsable te hace. ¿Por qué? Porque son las barriadas populares los que más necesitan los presupuestos y las políticas municipales. Necesitan tener mejores espacios públicos, necesitan más inversión para mejorar sus barrios, hay más ayudas sociales. Es ahí donde se debe orientar las prioridades del gobierno municipal. Y nosotros lo que decimos es que pareciera a veces que la prioridad del alcalde no es esa, es otra. Es facilitar determinados negocios inmobiliarios, urbanísticos, está permanentemente pensando en grandes proyectos megalómanos. Sin embargo, la deuda interna que decimos nosotros que hay en esta ciudad con sus barrios no parece que sea la prioridad del alcalde. Elisa, adelante. Bueno, yo confieso que era una de las iniciativas que estaba prevista que defendiera yo, ¿no?, como portavoz del equipo de gobierno, y que el alcalde no tuvo más remedio que, bueno, pues saltar, ¿no?, sobre todo teniendo en cuenta las expresiones y la utilización tan demagoga que hizo en este caso el portavoz, muy similar a los términos en los que se ha expresado el compañero esta tarde, ¿no?, en el caso de ayer el portavoz socialista. Yo creo que la visión apocalíptica que tienen los compañeros de la oposición, desde luego, no se identifica con cómo nos ven, ¿no?, fuera de la ciudad, incluso cómo nos ven nuestros propios vecinos. Yo les recomendaría, ya que hacen alusión a algunos estudios, ¿no?, yo les recomendaría que miren, que echen un vistazo a lo que dice el último informe de la OCU, o por ejemplo, lo que dice también el informe de la Comisión Europea sobre la valoración que hacen los propios vecinos acerca de la calidad de vida de sus ciudades. En concreto, en la Comisión Europea dice que Málaga es la ciudad mejor valorada por los vecinos en cuanto a calidad de vida, y el de la OCU nos sitúa entre las 6 ciudades, entre los 6 municipios mejor valorados. El alcalde, obviamente en el tiempo tan reducido que tuvimos, hizo un pequeño resumen, un pequeño balance. Yo creo que es bueno que se ponga encima de la mesa pues muchas de las cosas que se están haciendo a lo largo de estos últimos años, ¿no? El alcalde hacía alusión, por ejemplo, a lo que hemos hecho en materia de vivienda, más de 5.223 viviendas que se han ejecutado por parte de este ayuntamiento, poniendo a la disposición de las familias, de los vecinos más vulnerables, cuando ni siquiera era nuestra competencia, cuando era precisamente competencia autonómica. En este caso, aludía ante el compañero, ¿no?, la responsabilidad de la Junta de Andalucía en los últimos 40 años de gestión socialista. Para atender a una de las cuestiones más importantes de nuestros vecinos, la Junta de Andalucía ejecutó en 40 años 60 viviendas, siendo su competencia. Para nosotros sí ha sido vital. Hemos dejado en nuestro plan general espacios, suelo reservado para más de 22.000 viviendas, 165 millones de euros hemos invertido en los últimos 10 años. En este momento están en ejecución más de 300 viviendas. Yo creo que es importante que se recuerde. Es importante que se recuerde lo que hemos hecho, por ejemplo, en materia de parques y jardines, más de 430 parques infantiles, los 11 distritos de la ciudad, más de 11.000 millones de metros cuadrados, 11.000 metros cuadrados en parques infantiles, o sea, en zonas verdes. Es importante también recordar lo que estamos haciendo en servicios sociales. Es el eje, la columna vertebral de la acción municipal en los últimos años. En este último ejercicio presupuestario, sobre todo para atender a todas aquellas situaciones de vulnerabilidad que han
venido aconteciendo a lo largo de estos últimos meses por motivos de COVID. Hemos incrementado las atenciones más de un 56%, se ha incrementado el presupuesto en este ejercicio presupuestario pues hasta 121 millones de euros. Yo creo que es importante y es de justicia ponerlo encima de la mesa, ¿no? Que efectivamente el Ayuntamiento de la ciudad, que el alcalde de la ciudad tiene la inquietud, tienen su proyecto de ciudad, tienen su estrategia de ciudad, la inquietud, como digo, de incorporar proyectos ambiciosos, pues por supuesto que sí, el alcalde diseñó una ciudad hace 10, 15 años con una estrategia que todos los compañeros de la oposición recriminabais como un alcalde también megalómano, un alcalde que hoy ha demostrado que ha situado a la ciudad de Málaga como referente de muchas cosas, ¿no? Referente de cultura, con esa política museística, referente de tecnología, referente de muchísimas cosas. Y efectivamente el alcalde, el equipo de gobierno está diseñando la estrategia y el futuro de esta ciudad para los próximos 10-15 años. Y dentro de esa estrategia, por supuesto, va encaminada a seguir prestando más servicios públicos, servicios de calidad, pero por supuesto seguir incorporando infraestructuras ambiciosas para la ciudad de Málaga, infraestructuras que sirvan para atraer inversión, para atraer talento, sobre todo para generar empleo. Ese es el objetivo del alcalde, un objetivo que además se traduce presupuestariamente, cada ejercicio presupuestario. Hablabais antes de los barrios, las partidas directas, las partidas de ejecución directa por parte de las distintas juntas municipales de distrito ha crecido en este ejercicio más de un 16%. Las partidas de conservación y mantenimiento de la gerencia han incrementado 30 millones de euros más para atender a labores de conservación en los 11 distritos de la ciudad. Las inversiones de las distintas áreas municipales se traducen en infraestructura, en los barrios. Esa es la realidad, esos son los datos y esos son los hechos, y otra cosa muy distinta, desgraciadamente, es la visión apocalíptica de los compañeros de la oposición, ¿no? Nico pedía la palabra y Salvador sí, de muy brevemente, no apocalíptica nada. Nosotros creo que todos los que estamos aquí, todos los que nos ven, amamos esta ciudad y evidentemente tiene cosas que nos encanta y por eso seguimos viviendo acá y le recomendamos a todos nuestros amigos que se vengan a vivir aquí. Pero eso es una cosa y otra cosa es pintar de colores los problemas de la gente. Usted está presentando, normalmente le suele pasar, cada vez que le hacen alguna crítica e invitan a la autocrítica, que es lo que debería tener cualquier gobierno, sacan una retahíla de propaganda que parece que Málaga fuera Luxemburgo, señora Pérez de Siles. Pareciera que en las barriadas no hubiera problemas, pareciera que no hubiera problemas de limpieza, que las pistas deportivas no estuvieran oxidadas y los niños lamentablemente no juegan en la misma calidad de espacio público, depende de dónde vivan. Asuma los problemas. Usted querrá decir que se han hecho cosas bien, perfecto, yo lo entiendo, pero por lo menos tenga la prudencia de ante un estudio de estos, decir efectivamente nos queda mucho por hacer, hay desigualdad en nuestra ciudad, debería ser la prioridad de nuestros gobernantes, porque si no parece que usted viene aquí a hacer propaganda, simplemente pura y propaganda. Un estudio le está diciendo que el impacto del COVID y que hay uno de cada 5 malagueños está en situación de pobreza y usted dice, no, aquí se vive perfectamente. No. Préstele mucha atención, debería ser la prioridad número uno. Lo que dicen los malagueños de su ciudad, perfecto, cómo valoran la calidad de vida. Aman, y diría amamos, pues yo obviamente también me siento mal. Amamos nuestra ciudad, claro que sí, pero eso no quiere decir que no haya problemas en los barrios. Es más, la ciudad, le recomiendo también este dato, la ciudad que más ha crecido en población en estos últimos meses precisamente además de pandemia, ha sido la ciudad de Málaga. Más de 8.000 personas han decidido venir a Málaga a vivir, a trabajar, a invertir. Digo yo que algo tendrá el agua cuando la bendice. Que los chicos de Nuevo San Andrés, de Carlinda o de distintos barrios de la ciudad estén jugando en espacios públicos. Que quedan cosas por hacer, sin duda, pero que tenemos una de las principales redes de infraestructura andaluza. No lo digo yo. Lo dice la estadística. En fin, a mí me gusta pisar la realidad y los grandes datos y los grandes números, pues muchas veces se quedan diluidos en el café. Yo me gusta tomar café todas las mañanas en los bares de los barrios y hablar con uno, hablar con otro. Y la Málaga olvidada, periférica, la Málaga de los barrios, de verdad que Paco Contreras te sienta con él y lo primero que te dice es que somos un barrio olvidado y habla de la Noria en Churriana. Si te vas a la barriada de la Luz y tomas allí café también, lo mismo te dicen los vecinos de allí. Estamos olvidaditos de cualquier tipo de ayuda por parte del ayuntamiento. Ves la suciedad que hay en las calles, notas la apatía de los propios
de los propios ciudadanos. Yo creo que efectivamente debe haber una autocrítica por parte del Gobierno. Los datos dicen claramente que hay una Málaga de primera y una Málaga de segunda. Y esta Málaga de segunda necesita, después de 25 años del Gobierno de Paco de la Torre, que se centre de una vez por todas en los barrios de Málaga. Si Elisa, brevemente, porque son dos, quieres contestar y si nos damos... Bueno, muy escueta para no copar el tiempo, sobre todo para puntualizar el análisis de un trozo sesgado. Además la manipulación, yo con todo el respeto del mundo torticera, ¿no? de ese estudio, de ese informe, yo recomiendo la lectura de otro, ¿no? La lectura también de un informe que han elaborado los profesionales de la Universidad de Málaga, que además está publicado en la revista científica Q1, que además analiza no solamente la situación de la ciudad de Málaga, analiza la situación de muchísimas ciudades que se encuentran en la misma situación a la que los compañeros aluden, principalmente la ciudad de Sevilla, por cierto. Donde no gobierna el Partido Popular, ¿no? Pero identifican esa mayor incidencia del COVID, no atendiendo a una especial vulnerabilidad, sino atendiendo a datos de población. Esa es la aclaración a lo que ellos dicen. Y luego, insisto, yo creo que datos, hechos, es lo que nos avala. La valoración de los vecinos de Málaga se traduce bueno, pues en el apoyo que afortunadamente recibe el alcalde en cada uno de los procesos electorales, y además están ahí también las encuestas. ¿Que hay que seguir trabajando? Sin duda. ¿Que hay que seguir apostando por los barrios? Sin duda, insisto, ahí están los datos del último ejercicio presupuestario. Un refuerzo de los distintos distritos, más de un 16%, además de la actividad de todas las áreas municipales. Pero que no existe una Málaga de primera y una Málaga de segunda queriendo bueno, pues, hacer interpretar a los vecinos de Málaga que apostamos más por unos barrios que por otros. No es así, y así se lo dejó claramente entrever el otro día el alcalde en el pleno municipal. Bueno, yo sé que es un tema que da para más debate, pero tenemos que seguir avanzando. Y quiero además saludar ya a Noelia Losada, la portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, que la tenemos ya al otro lado. Ya saben todos ustedes que por motivos de aforo en este plató y por motivos de la pandemia no podemos tener pues a todos los representantes de los grupos políticos que nos gustaría. Por eso, en el caso de Noelia, ya la verían hace varias semanas que estuvo aquí en este plato con nosotros y hablamos largo y tendido de las diferentes iniciativas que su área está desarrollando en el Ayuntamiento de la capital, pero nos parece importante, por supuesto, también que nos acompañe, así que ya la saludamos. Noelia, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, bienvenida también a ti aquí a Málaga TV. Vamos a hablar a continuación, Noelia, de una moción que presentaba Adelante Málaga con respecto al Cortijo de Torres, una moción en la que Ciudadanos pues también pues tuvo algo que ver, porque creo que modificó, bueno, no estaba de acuerdo con uno de los puntos. A continuación nos la vas a contar. Te pido que te esperes ahí y escuchamos mientras al resto y enseguida hablamos contigo. Pues bueno, Nico, decía yo, una moción que presentaba Adelante con respecto al Cortijo de Torres, una moción en la que finalmente se acordó abrir un debate, pero así a grandes rasgos lo que pedía Adelante era que se garantizase pues de alguna forma el equipamiento público, ¿no? en la zona y rechazar todo aquello que supusiese algo con respecto a los privados, ¿no? Cuéntanos, Nico. Sí, bueno, recientemente creo que todos lo saben, el alcalde presentó un proyecto, una maqueta, porque no hay mucha documentación tampoco, sobre una idea de intentar utilizar los terrenos del Cortijo de Torres, donde está el recinto ferial, para poner en marcha una operación urbanística para poder generar edificios de 8 plantas de altura que puedan combinar uso de oficinas con equipamiento ferial. Realmente es un proyecto difícil de entender. No queda claro si es como una idea, ¿no? Porque el alcalde últimamente en esta legislatura se está caracterizando como una legislatura de la lluvia de ideas, ¿no? De repente sale con grandes, supuestamente, ideas de ciudad, pero que después le cuesta muchísimo concretar cuestiones muy concretas, ¿no? Como bien se decía en el Pleno, proyectos de 230, de 350 millones de euros, y llevamos toda la legislatura simplemente, por ejemplo, para que renueven el puente del CAC, por poner un ejemplo, ¿no? Lo que nosotros planteamos es que se piense siempre desde lo público y desde proteger
la característica cultural y social de lo que puede suponer ese recinto. Nosotros lo que proponemos es bastante similar a lo que dice la Federación de Peñas. Nos imaginamos, por ejemplo, lo que podríamos nombrar como un distrito cultural en esa zona, con casetas estables, donde las peñas, espacios culturales, colectivos sociales y ciudadanos puedan realizar actividades durante todo el año, un espacio bonito para que las familias malagueñas puedan disfrutar a lo largo del año de la cultura, de sus tradiciones, de espacios ciudadanos, etcétera, primando lo público, porque entendemos que en todo caso, si la ciudad tiene necesidades de oficinas, probablemente haya otros espacios, hay polígonos, zonas, todavía hay suelos que se podrían desarrollar, pero ese, que es justamente donde está ubicado el recinto ferial, entendemos que se tiene que primar una propuesta cultural, social, ciudadana, siempre desde lo público para el disfrute de la gente. Este proyecto, no sabemos muy bien hacia dónde va el alcalde, no sé si es que están buscando grandes inversores sobre esta idea de las oficinas, entendemos honestamente que va a ser muy difícil llevarlo a cabo por el volumen presupuestario que supone, y mientras estamos con esta idea gigantesca, ahí tenemos el recinto ferial, que es una pena tener esos terrenos como están a lo largo del año. Así que lo que entendemos es un poquito más de humildad, con los pies en la tierra, abrir un proceso de diálogo con la Federación de Peñas, con otros actores sociales, y que lo antes posible se puedan disfrutar los malagueños de esa zona para que puedan tener casetas permanentes, poder disfrutarlas a lo largo del año, y que cuando sea la fecha de feria podamos presumir de una zona de feria que dé gusto ir. No sé cómo se imagina el alcalde una feria con edificios de oficina de 8 plantas, mientras está abajo con casetas cerradas. Realmente era difícil de imaginar esto que tiene el alcalde en la cabeza, que insisto, a veces parece más un operador urbanístico, respondiendo a grandes negocios de constructoras y de fondos de inversión, que a resolver los problemas de la gente y lo que creo que beneficiaría a la ciudad. Salvador y después Elisa. Bien, nosotros creemos que desde luego es otro proyecto fantasma del señor alcalde de Málaga, en el que además habla de 230 millones de euros, más otros 400 millones también del proyecto de los puentes plaza, más otros 800 millones de el embovedado de la zona litoral, más, en fin, 1.500 millones, que yo no sé dónde lo va a sacar, ni sabemos de dónde vienen, pero que el alcalde va poniendo proyectos por toda Málaga, pero solo eso, los habla y después no los concreta. Nosotros, en la zona del Cortijo de Torres, creemos que puede ser un espacio cultural importante. Tiene que haber una apuesta decidida, como bien ha dicho también la Federación de Peñas, porque haya sedes de estas peñas que estén utilizándose durante todo el año. Y además de todo ello, también creemos que no puede haber otra city de oficinas como el alcalde ha apostado. El alcalde ha apostado ya por varias cities de oficinas. Quiere poner oficinas en el Resol, quiere poner oficinas también en la zona de autobuses de Málaga, quiere poner oficinas por el PTA, en fin. Nosotros creemos que las oficinas tienen que ir en una sola zona, que creen sinergias entre ellas. Estamos de acuerdo con la ampliación de Figma, efectivamente creo que se ha quedado pequeño y habría que intentar de ampliarlo, y estamos de acuerdo con que debe de haber un hotel al uso, porque hay faltas desde luego de camas hoteleras para su uso. Entendemos no entendemos desde luego que sea una aportación pública o privada, no lo explica bien y queda ahí todo enmarronado, pues ya creemos que es una nueva fantasmada del señor alcalde. Elisa, y ya damos la palabra a Noelia. Adelante, Elisa. Bueno, y es que escuchar cómo los compañeros pretenden poner en valor el recinto ferial, pero si vamos a ver, quien principalmente lo valora este equipo de gobierno. Cuando llegó el Partido Popular, lo que heredamos de recinto ferial era un patatal, era una zona donde solamente había barro. Y ha sido la inversión del Partido Popular, la inversión del equipo de gobierno la que nos ha dado esta infraestructura. Nosotros en ningún caso hemos planteado el traslado de las instalaciones del recinto ferial del actual recinto Cortijo de Torres. Quien sí planteó ese proyecto fue precisamente los compañeros socialistas, ¿no? La señora Marisa Bustinduy, Partido Socialista, planteaba trasladar el recinto ferial a unos terrenos de Campanilla y ahí precisamente construir una city, que es lo que el compañero está criticando esta tarde, ¿no? Ahí
uno de los proyectos del Partido Socialista era plantear a Inacity. Nosotros en el proyecto que acabamos de presentar, como efectivamente un proyecto que hay que empezar a trabajar no solamente desde el punto de vista urbanístico, también desde el punto de vista económico, en búsqueda de financiación y de colaboración público-privada, planteamos que efectivamente queremos disfrutar de ese recinto ferial como un recinto cultural durante todo el año. Un proyecto que está perfectamente alineado con lo que viene solicitando la Federación Malagueña de Peñas, que por cierto también conoce el proyecto, lo que tenemos de este proyecto, ¿no? Y insisto, está perfectamente alineado. Pero queremos precisamente aprovechar el potencial del FICMA para completar con otro uso, ¿no? Completar efectivamente con usos comerciales, con usos hoteleros, con usos que permitan crear en esa zona una nueva centralidad que, insisto, sirva para atraer inversión, para atraer puestos de trabajo, para atraer talento a la ciudad de Málaga. Uno de los proyectos que decían antes, ¿no? Megalómano, efectivamente el alcalde está diseñando la ciudad de los próximos 15 años. Es que los proyectos no se hacen solos, los proyectos se diseñan, y proyectos de esta envergadura, ambiciosos como el de ahora, se tienen que trabajar con una estrategia y con una proyección, que es la estrategia que está diseñando el alcalde. Efectivamente, queremos consolidar en este recinto de Cortijo de Torres el recinto ferial, garantizar y consolidar con un proyecto fijo, un proyecto cultural permanente, y para eso, pues lógicamente, ahora tendremos que seguir avanzando en el planeamiento, porque efectivamente al incorporar otro uso, es un suelo que está pues consagrado en el PGO como suelo de equipamiento. Al incorporar los usos habrá que ir trabajando el plan general. En todo caso, aclaro que el suelo sigue siendo público. El suelo no se privatiza, como comentaban los compañeros de la oposición, el suelo sigue siendo público, pero hay que seguir caminando por, efectivamente, conseguir la adaptación de ese suelo, y también por conseguir la financiación público-privada, y abrir el proceso de diálogo con todos los colectivos, con todas las entidades y con todos los agentes implicados. Pero ¿por qué vamos a perder la ambición de conseguir una nueva centralidad en la ciudad de Málaga, y una nueva centralidad tan importante y tan interesante para la economía local como es el entorno del Palacio de Feria y Congreso, que sea consolidado como uno de los grandes referentes para el turismo de congresos, para el turismo, para segmentos turísticos de calidad y con un potencial económico importante para la economía local? Tenemos a Noelia esperando. Vamos a cerrar ya el turno de intervenciones de esta moción con Noelia. Decía Noelia al comenzar que el Pleno acordó abrir un debate, pero Ciudadanos en concreto pues se mostraba en contra de uno de los puntos de esta moción, del primer punto, pues que decía que reclamaba el mantenimiento de la titularidad pública de los terrenos y la calificación del equipamiento público. ¿Es así, Noelia? Cuéntanos. Sí, así es. Nosotros no creo que no creo que la ciudad tenga que cerrarse a ningún tipo de proyecto, ¿no? Ciudadanos siempre ha defendido que los terrenos de Cortijo de Torres tienen que tener un uso más allá de la semana de feria. Está infrautilizado esos terrenos. Se trata de unos suelos, además, que podrían ser estratégicos para la ciudad, y de hecho en el programa que tenemos de cogobierno pues está recogido este asunto. Por un lado, la ampliación del Palacio de Ferias, y por otro lado, efectivamente, un uso permanente, ¿no?, de esta zona. La ampliación del Palacio de Ferias a mí me parece además fundamental para el desarrollo económico de una ciudad que ahora más que nunca tenemos claro que hay que diversificar el modelo productivo, ¿no? No hay que abandonar el modelo del turismo. Me parece que le da grandes satisfacciones y es una parte importante del Producto Interior Bruto, pero creo que hay que diversificarlo. Y hay que apostar por el segmento turístico de congresos, el segmento turístico profesional, que yo creo que tiene que ser pues una de las fuentes de desarrollo de esta ciudad. Y yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que, que la expansión del palacio o reservar suelos para hoteles, pues además es algo que efectivamente el propio Partido Socialista también lo propuso en su día, ¿no? Ahora mismo lo que tenemos encima de la mesa es una propuesta inicial en la que sin duda pues habrá que ir profundizando, sobre todo porque, como se ha dicho, lleva conexo el planeamiento urbanístico, tener que cambiar el plan general, ¿no? Pero efectivamente creemos que, respecto a lo que me estabas preguntando,
Hemos votado que no a ese punto porque no nos parece que la iniciativa privada tenga que... Vamos a ver, el suelo sigue siendo público, ¿no? Lo acaban de comentar, lo acaba de comentar la portavoz del Partido Popular, Elisa Pérez de Siles, el suelo siempre va a ser público, ¿no? Otra cosa es que se establezca algún tipo de colaboración público-privada o se desarrolle la vía del canon, la vía del concurso, fijando criterios económicos, fijando los criterios que los técnicos nos digan. Yo creo que no hay que cerrarse la puerta ya a ningún tipo de modelo, y por eso es por lo que votamos que no en ese aspecto, ¿no? Que no queremos que ya directamente tengamos que cerrarnos a cambios en el planeamiento urbanístico, porque eso ya parece que supone hipotecar el futuro, ¿no? Y cerrar la puerta al progreso de la ciudad. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Yo creo que tienen que abrirse cualquier tipo de opción, y votar ese punto para mí suponía ya cerrarnos a cualquier posibilidad, ¿no? Pues no creo que el modelo que nos estuviera ofreciendo ese punto en esa moción pues sea el único que hay que valorar. Yo creo que hay que valorar todas las posibilidades y todos los modelos. Aprovechamos ya, Noelia, además, como quedan pocos minutos, aprovechamos la conexión contigo y hablamos también de una moción. Yo sé que quizás quisieras añadir algo del tema, pero quedan ya pocos minutos y quiero también pues hablar de una moción de Ciudadanos, Noelia, la relativa, la que en esta ocasión se dirigía hacia la Junta de Andalucía, y era relativa pues a la celebración de espectáculos y sobre todo al aforo, ¿no? Nos decías tú días antes, cuando presentabas la moción, que no era lógico, por ejemplo, que el Teatro Cervantes, pues, o más bien no era viable económicamente, que tan solo pudiese acoger a 150 espectadores, ¿no? Cuéntanos, Noelia, esa moción. Claro, efectivamente. Bueno, yo lo he dicho muchas veces, la importancia de la cultura, ¿no? Que no solamente pues alegra el alma, ¿no? y la ha sostenido muchas veces, sino que también es un 3% del PIB nacional. Tiene un impacto económico importantísimo. Y efectivamente, como yo decía, no es comprensible que se fije una capacidad máxima para el Teatro Cervantes, que tiene una capacidad de más de 1.100 espectadores, en 150. Eso no hace viable ningún espectáculo, ni para la administración ni para los artistas. Hemos tenido que suspender la ópera del Barbero de Sevilla precisamente porque no era congruente que 500 malagueños que estaban esperando, porque era el aforo que teníamos permitido hasta este momento, estaban esperando poder visionar, poder disfrutar de esta ópera, pues tuviéramos que elegir solamente 150 espectadores, ¿no? Por lo tanto, ni es rentable para que se pueda llevar a cabo un espectáculo de estas características para 150 espectadores, ni desde luego los malagueños se tenían que quedar sin poder disfrutarlo. Por lo tanto, hemos tenido que reprogramarlo, ¿no? Y por lo tanto, tampoco se entendía que en una situación más favorable, que es la que tenemos ahora mismo, pues tengamos peores reglas de juego que en otros momentos, ¿no? Cuando el aforo hasta hace 15 días eran 500 espectadores y no hemos cambiado de situación sanitaria, en todo caso para mejorar. Yo soy muy respetuosa con las normas sanitarias, en ningún momento lo he criticado, pero es que la norma no ha cambiado, lo que ha cambiado es la forma de interpretarla, ¿no? Por lo tanto, es lo que le pedíamos, una nueva valoración, una aplicación más favorable, pues efectivamente, que dentro de la norma, que permite flexibilidad, se siguiera en la interpretación que se estaba haciendo hasta hace 15 días. Bueno, parece que el consejero ha dicho que sí, que van a cambiarlo, que van a volver a esos aforos de 500 personas en el Cervantes. No solo el Cervantes, esto le afectaba al Teatro del Sojo, le afectaba al teatro, bueno, a todos los teatros municipales, pero también a los privados, ¿no? Por lo tanto, bueno, bienvenidas sea esas noticias que nos llegan de que parece ser que volvemos a aforos de 500 personas, en este caso en el Cervantes. Una cosa importantísima, no éramos capaces de saber qué podíamos hacer con el festival, cuántas películas podemos visionar en cada sala y con cuántos espectadores, ¿no? Por lo tanto, al festival, que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, nos parecía que había que bueno, pues tener una seguridad jurídica de realmente los aforos que íbamos a poder tener. Vamos a escuchar también la opinión del resto de grupos con respecto a esta moción. 6 minutos de programa, 2 minutos para cada uno. Elisa, adelante. Muy rápido. Nosotros votábamos que sí, con la tranquilidad de que efectivamente ya conocíamos, ¿no? De las declaraciones del propio consejero. El día de antes había trasladado que efectivamente se estaban buscando fórmulas para una mejor interpretación de estos aforos, que son tan importantes y tan interesantes para el desarrollo cultural de la ciudad.
Por cierto, aprovecho para poner en valor dónde estábamos, ¿no? Cuando el consejero hace esas declaraciones, lo hacía en la inauguración de la unidad de pediatría del Hospital Materno, unas instalaciones que estaban obsoletas, que adolecían ya de inversión, de labores de conservación, y que han puesto en valor con una inversión importantísima y que han permitido poner ya a disposición, en este caso de los más pequeños, una unidad pues en vanguardia y absolutamente moderna y yo creo digna de que todos nos alegremos y de que todos nos sintamos orgullosos. Salvador. Yo solamente decirle a Noelia, primero saludarla y después decirle que, hombre, si hubiera usted llamado al 955 de la consejería y no hubiera llevado el problema allí al pleno, pero bueno, nosotros se lo admitimos, usted sabe que se lo admitimos. Desde luego creemos que en la consejería en cultura está dando pasos hacia adelante, pasos hacia atrás y el sector merece la rigidez de las decisiones. Creemos además que hay un importante problema, como estuvo el otro día el muchacho este que estuvo en una huelga de hambre, el músico que estuvo en huelga de hambre, y que lo que tiene que hacer el ayuntamiento, ni más ni menos, es acceder a las peticiones que se le hace, desde luego, dentro de la normativa municipal. Nico. Celebramos que se vaya a resolver esto. Yo creo que nos toca trasladar a la gente que nos está viendo que la cultura es segura. Hemos podido disfrutar, yo hace muy poco, este fin de semana pasado, una obra de teatro en la Cochera Cabaret, y quiero decir de que generalmente en los ámbitos culturales se toman mucho más cautela y prudencia y se trabaja por la seguridad sanitaria que en muchos otros lugares que hay. Así que invitar a la gente a que vaya al teatro, a que vaya a ver espectáculos, a que realmente empecemos a retomar el pulso de la cultura. Y en esa línea, como siempre le recuerdo a la señora Lozada, creo que el Ayuntamiento de Málaga todavía puede hacer mucho más. Málaga tiene muchísimos artistas, mucho talento, por suerte tenemos un clima muy favorable para programar muchas más actividades, para tener un pulso cultural de la ciudad. Pese a la grave situación que estamos, creo que un ayuntamiento como el de Málaga tiene capacidad organizativa y logística para poder organizar muchos más eventos cuidando la seguridad sanitaria sin que eso sea un caos o genere situaciones de peligro, como hacen otros ayuntamientos. Así que enhorabuena que se resuelva esto, que el Cervantes retome el pulso y que la ciudad y que la cultura local y todos los artistas y creadores malagueños puedan tener más oportunidades de trabajo y los públicos de disfrutarlo, que es muy importante. Noelia, como han sido breves, nos quedan un par de minutitos por alusiones. Si quieres contestar, tienes la palabra. Sí, por favor, gracias. Solamente decirle al señor Trujillo que he compaginado ambas cosas. Por un lado, he estado en conversaciones con la Consejería de Salud intentando que modificaran esta forma de interpretar la norma, y por otro lado he llevado al Pleno una moción en lo que creo que es el interés general y el interés de Málaga. Y por otro lado decir que no solamente afecta al Cervantes, a los teatros municipales, al Soho, también hay promotores que están intentando seguir adelante en Málaga, promotores de conciertos, promotores culturales. La iniciativa público-privada es importantísima y que esos promotores también creía que tenía que llevar su voz al Pleno y abogar porque a ellos también se les den unos aforos seguros y unos aforos razonables para que los espectáculos pues tengan cierta rentabilidad, ¿no? Si no, al final la cultura es fantástica, alimenta el alma, pero también tiene que alimentar el bolsillo. Pues Noelia, muchísimas gracias. Ya sí nos quedamos sin tiempo. Gracias por atendernos siempre, ya sea aquí en plató o a través de Zoom, como es este caso. Gracias, Noelia, por tu atención. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Y a vosotros también. Elisa, muchísimas gracias. Salvador, gracias. Y Nico, gracias también. Ustedes. Bueno, quedan más mociones en el tintero, la suspensión de reglas fiscales por parte del Partido Popular, 2 mociones de educación también interesantes que presentaba una el Partido Socialista y otra adelante. En fin, pero bueno, yo creo que si el pleno dura entre una media de 5 y 6 horas... hemos resumido. Y aquí en una hora hemos hablado de 4 o 5, yo creo que no está tan mal. Está muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos, que tengáis muy buen fin de semana. Gracias a vosotros. Y a vosotros también, a todos nuestros telespectadores, gracias por acompañarnos, pero aquí no termina Málaga TV, aquí termina este espacio, porque ya saben que ahora nos vamos a pasear por las calles de la ciudad de la mano de nuestra compañera Princesa Sánchez, que en esta ocasión nos propone la ruta del misterio. Vamos a ver. Amigos y amigas, bienvenidos a la carroza del misterio de pasear por Málaga. Sí, digo bien. Imagínense un paseo a caballo por nuestra ciudad, cabalgando sobre sus historias y leyendas de terror recogidas en las hemerotecas del misterio del tiempo. Hoy
y ni siquiera me verán, porque total, ya que vamos a hablar de algunos casos de fantasmas y de espíritus, pues háganse a la idea de que yo soy otro de esos espíritus, el que les guía en este caso por el centro de nuestra ciudad, en este particular paseo que me atrevo a denominar la Ruta del Terror Malaguita. La primera parada que haremos será justo aquí, en Muelle Heredia, donde hoy todo parece paz y tranquilidad, más allá del propio ruido del tráfico rodado y del gentío. Corría el verano de 1913, cuando los padres de un niño llamado Manuel Sánchez estaban ocupados vendiendo chucherías a las puertas del entonces Cine Pasquali. Estaba situado más o menos donde hoy encuentran el Teatro Sojo de Antonio Banderas, en calle Córdoba, pero prácticamente a las puertas de la avenida del Paseo Heredia. Manuel jugaba por los alrededores que conocía perfectamente, tanto como aquel Cine Pasqualini, lugar de trabajo de sus padres. Esta crónica que les narro está recogida en el periódico La Unión Mercantil de Málaga, en su mismísima portada, un 13 de agosto del citado año. El cine estaba rodeado de puestos de avellanas, de chumbos y de otras golosinas en el momento en el que Martín y María, los papás de Manuel, regentaban una de ellas para sacar adelante a sus 3 hijos. Cuenta la crónica del periódico que en un momento dado, Manuel salió del cine con un pájaro muerto en las manos, con la intención de desplumarlo y de comérselo. Pónganse en el hambre de aquella Málaga de hace más de un siglo. La madre, al verle, lo mandó a tirarlo. Fue en esos pasos que recorrió donde se le perdió la pista al pequeño, que no apareció hasta 3 días más tarde, después de que su padre moviera cielo y tierra para encontrarlo, incluso acudiera a la asociación de la prensa donde dieron la noticia de la desaparición en los medios. Y por desgracia, el pequeño apareció, pero apareció muerto. El misterio, que mayor no cabe, como tildaron los periodistas de la época, se resolvió al aparecer el cadáver del niño en la Huerta del Coto, junto a la entonces ferretería del Martinete. La investigación determinó que unos desconocidos engatusaron al pequeño para llevarle hasta uno de los cañaverales, en donde le clavaron una navaja en el cuello con una hendidura que llegaba hasta la columna vertebral, dejando caer su sangre dentro de un jarrillo de hojalata. En un primer momento acusaron a Francisco Treviño Frías, apodado el Hombre de la Varita, un personaje extraño con problemas mentales al que dejaron libre por falta de pruebas. Finalmente, José González Tobar, apodado el Moreno, y Francisco Villalba España, apodado el Trapero, acabaron confesando que habían secuestrado al menor para extraerle la sangre y para darla a beber a un anónimo acaudalado que llegó en un carruaje y quienes dicen nunca vieron. Así nació en estas calles la leyenda del sacamantecas. No nos vamos a ir muy lejos, ni más ni menos que a la Alcazaba de Málaga en esta ruta del misterio malaguita que les propongo por el centro de nuestra capital. Pocos lugares más emblemáticos y misteriosos que esta fortificación palaciega de época islámica, que ya está construida sobre anteriores de origen fenicio y púnico. Este monumento es un espacio mágico que, por supuesto, tiene su propio fantasma. Para ello, y mientras lo admiramos, tenemos que remontarnos a 1936, cuando empezaron las excavaciones del barrio denominado de los Cuartos de Granada, habitado por familias de pocos recursos económicos. Una vecina en pleno verano escuchó un ruido que la alarmó y recorrió estas angostas calles, especialmente las de entonces, que hoy conocemos como calle Granada y que nos llevarían hasta calle Alcazabilla, para asomarse a ver de qué podía tratarse. Allí alcanzó a ver en uno de los torreones del entorno una extraña figura humana, según ella, de grandes proporciones, que se movía de un lado a otro. Tanto se asustó
que avisó a sus vecinas, que aseguraron también pudieron verla hasta que la figura, quizá más asustada que ellas, ante ojos de observación desapareció, mientras que una gran piedra caía en medio de la reunión de vecinas. Y así, en Alcazabilla y en Granada, nació el fantasma de la Alcazaba. Pero caminen, caminen, por más que les tiemblen las piernas por este terrorífico paseo, que llegamos a la Plaza del Obispo y justo aquí se hallaba un caserón sombrío que fue morada de algún magnate de aquellos siglos XVI y XVII por los que viajamos. Retrocedamos hasta la época en la que reinaba en España Felipe IV, en concreto hasta el año 1639. En esta preciosa plaza, la Plaza del Obispo, vivía doña Sancha de Lara Ugarte y Barrientos. Junto a ella, su sobrino, que era su ojito derecho, Álvaro de Torres y Sandoval. Al parecer, el niño era un rompecorazones y una de las damas a las que conquistó fue precisamente la esposa del alcalde, Pedro Olivarría. Según cuenta, y se cuenta, Pedro era un tipo bastante serio, nada querido por los malagueños y a su esposa se le conocía más de una aventura. Así que Álvaro no era ni el primero ni el único. La bomba estalló en el teatro el día que se estrenó una obra para recaudar fondos para el Hospital de Santa Catalina, a la que asistió el alcalde con su señora esposa. Llegó con la función ya empezada, pero como era de costumbre, a su llegada, todos los asistentes, incluidos los actores, se paraban y tenían que hacerle una reverencia. Era un gesto que se consideraba como un saludo al rey representado en la persona del alcalde. Pero hubo un asistente que no se levantó y que tampoco le hizo la reverencia. ¿Os imagináis quién? Pues sí, Álvaro, el sobrino de doña Sancha de Lara. Y a don Pedro no le hizo ninguna gracia, hasta tal punto que lo mandó a arrestar, y aunque forcejearon, llegaron a arrestarlo e incluso a condenarlo a morir en el garrote vil. Doña Sancha, al enterarse de lo ocurrido, pidió clemencia al alcalde por la vida de su sobrino, pero de nada le sirvió. A la mañana siguiente, de una reja de la cárcel, que os recuerdo, estaba entonces en la Plaza de las Cuatro Calles, que hoy conocemos como Plaza de la Constitución, pendía el cuerpo sin vida del joven.
Absolutamente nadie se atrevió a decir nada por temor al alcalde. Pero ojo, que doña Sancha de Lara sí. Por cierto, miren que tenemos cerquita también su calle, la calle Sancha de Lara, para pasearla. Sancha no se quedó así y utilizó sus influencias para llegar hasta el mismísimo rey. Le contó la historia y consiguió un castigo para todos los implicados en el asesinato de su sobrino. Volvemos así a la Plaza de la Constitución, donde se montó un patíbulo en el que se ejecutaron a las 6 personas que habían intervenido en la muerte del joven Álvaro, siendo la mujer del alcalde y amante del mismo la única persona que logró huir y zafarse de una muerte segura. Doña Sancha mandó esculpir entonces en piedra la cabeza de su sobrino en memoria de su injusta muerte y también la de los 6 ejecutados: el corregidor, el juez, el secretario, el alguacil, el escribano, el verdugo y su ayudante. Y las mandó colocar en el soportal de su casa. Por eso a esta casa se le conoce como la Casa de las 7 Cabezas. No nos vamos lejos, aquí seguimos, en el entorno de nuestra catedral, donde cerquita de las 7 Cabezas también vive, atención, un poltergeist. Que sí, tal como os estoy contando. De esta historia les voy a decir que hace ni más ni menos que 30 años. Nos vamos hasta 1991, a uno de esos días rutinarios en los que María Luisa, que trabajaba en la catedral, se detenía a tomar café en el bar Eurogallo. Aquel 6 de junio de 1991 fue distinto. Algo llamó su atención en las oficinas de Plaza y Janés, ubicadas entonces precisamente allí, en calle Cister. En este edificio que están viendo. Aún no habían abierto, pero había un ruido extraño, como de muebles en su interior, de libros que se estaban cayendo. María Luisa no le dio importancia, pensó que quizá había gente dentro, pero todo cambió cuando escuchó el primer grito. Dejó su café, se echó a la calle. Los empleados de la editorial miraban atónitos al interior de las oficinas antes incluso de haber entrado a las mismas. Y como había bullicio, María Luisa también aprovechó el momento justo para entrar y mirar qué estaba pasando. Todo estaba por los suelos, como si hubiera habido un terremoto. María Luisa recuerda que hubo quienes salieron corriendo a por agua bendita y hasta a por romero a la catedral, a apenas unos pasos del lugar. Este suceso quedó reflejado en Diario Sur, en una magnífica crónica del periodista Francisco Cortés, quien llegó a narrar cómo varios expertos en parapsicología, que entre ellos hubo un grupo del extinto Centro de Investigaciones de Ciencias Especiales, se interesaron en el lugar.
y dio la coincidencia de que uno de esos expertos oyó la presencia de un tal Miguel. Pues al parecer era el nombre de un antiguo operario de Plaza y Janés que 5 años antes, al ser acusado de un supuesto fraude, se había tirado de un 9º piso. ¿Casualidad? Yo no lo creo. Ustedes opinen. Aguarden que la ruta del misterio malaguita llega a su último pasaje, pero no por ello menos interesante. Se cuenta que un 4 de febrero de 1966 se dio una noticia. Los periódicos nacionales recogían la información de que se había encontrado un artefacto, el hallazgo de la bomba de Palomares. No sé si lo recuerdan, una bomba nuclear que cayó de un avión de guerra estadounidense en aguas del Mediterráneo de Almería, en la zona de Palomares. ¿Os acordáis de la foto de Fraga en el mar? Pues tal cual. Y me diréis, ¿y a qué viene todo esto? Pues bien, en Málaga, lejos de esto, estábamos a otra cosa. La ciudadanía estaba conmocionada por un suceso por el que tenemos que recorrer hoy las calles de Carretería, Dos Aceras y trasladarnos hasta aquí, hasta Calle Alta. Os hablo del fantasma o monstruo de Calle Alta. Todo ocurrió cuando una joven ama de casa del número 23 de esta calle alta, Trinidad Gómez, se topó con el susodicho. Diario Sur lo recogió también el 4 de febrero de 1966 en sus páginas. Se hablaba de un pintoresco suceso y la noticia narraba que una vecina afirmaba haber visto a un monstruo en Calle Alta. Trinidad preparaba por lo visto la comida en el patio de su casa y entró a la cocina por un lebrillo, según relata ella misma en el diario. Cuando volvió al patio, se ve que el bicho tenía hambre, se lo encontró, en concreto, a un animal de casi 1 metro de alto, muy delgado, cubierto de pelo marrón, con ojos saltones e inyectados en sangre, boca grande y colmillos, que, ojo, estaba comiéndose su ensalada. Se puso a gritar, desatendiendo la amenaza del animal, tanto que llegaron todos los vecinos en su auxilio, mientras que el monstruo, según su descripción, trepaba por un canal y pasaba a la casa contigua, la número 25, un inmueble que por cierto estaba declarado en ruinas. ¿Qué pasó exactamente? Pues realmente no se sabe. Se hablaron de marcianos, de monstruos, de fantasmas y hasta de algún animal salvaje. Lo cierto es que la fábula aumenta con el paso de los años y ya ha quedado para siempre bautizado como el monstruo de Calle Alta. Espero que después de un paseo tan terrorífico en ningún momento se hayan sentido atacados ni atacadas, y desconozco si algo de miedo han pasado. Lo que sí espero, desde luego, es que hayan disfrutado de conocer cada día más y mejor cada una de las curiosidades de nuestra encantadora y misteriosa tierra. Nos vemos. Pues ya llega el momento de despedirnos de todos ustedes. Gracias, por supuesto, a Princesa por esa maravillosa ruta del misterio que nos ha propuesto esta tarde. Y ya saben, como es ya habitual, cada vez que despedimos tanto mi compañero Diego como yo en una edición de Málaga TV, le hacemos una recomendación de uno de los muchos canales temáticos que tiene nuestra extensa red de cable de PTV Telecom. En esta ocasión les voy a recomendar que estén muy pendientes los fines de semana a la programación del canal TNT, porque nos trae diferentes apuestas de varias películas dedicadas a los superhéroes. En concreto, cada domingo podemos disfrutar de un título, cada domingo del próximo mes de mayo, o sea, ya a partir del próximo fin de semana. Nada más, muchísimas gracias por acompañarnos a todos ustedes un día más y una semana más en Málaga TV. Se quedan ahora con nuestra programación en directo, con nuestra compañera Desiree, y yo les deseo por mi parte que pasen un buen fin de semana. Hasta el lunes. Dicen que Dios creó todo nuestro universo en 6 días y el 7º descansó. Esa parte me la sé. Así que ese día los malvados lanzan su ofensiva con todo su poder. Queremos dominar este mundo.
Por eso cada domingo reunimos en TNT a todas nuestras fuerzas del bien. ¡Sí! Se trata de salvar nuestro mundo. Déjalo en nuestras manos. En una batalla épica contra los supervillanos. ¡Empieza el show, idiotas! ¡Vamos! Que no te puedes perder. ¡Hola, ¿verdad? Quiero verlo todo. Super Hero Sundays. Esto va a acabar bien. Los domingos a las 4 menos cuarto en TNT.